Ahora sí, damos inicio. Sí. Bien, siendo las 4:02 de la tarde de Lima, Perú, quisiera darle la bienvenida a los colegas del Perú que veo conectados y otros colegas de países latinoamericanos. También damos la bienvenida a colegas de los Estados Unidos, Azerbaiyán, Marruecos, entre otros. Esta es una videoconferencia organizada por la ATPP, que es la Asociación de Traductores e Intérpretes más antigua del Perú, la cual reúne a algunos de los mejores profesionales de nuestro país y del mundo en estas áreas. Esta es una actividad gratuita abierta a toda la comunidad de traductores e intérpretes, así como estudiantes de la carrera de traducción e interpretación y otros profesionales. Estamos transmitiendo en estos momentos solamente por Zoom, ojo, porque todavía no se ha llenado la sala y tenemos todavía capacidad, pero esta conferencia quedará grabada en YouTube. Entonces damos inicio. Tal como pueden haber leído en la publicidad de este evento, había una línea de apertura que decía: podríamos lamentarnos de la coyuntura actual o podemos buscar y ofrecer soluciones haciendo uso de la tecnología para continuar trabajando sin dejar de garantizar la calidad, confiabilidad y confidencialidad de nuestros servicios de interpretación. ¿Por qué comenzamos con esa frase, no? Porque con el COVID se ha venido diciendo de que no se deben prestar servicios de interpretación si no se garantizan determinados parámetros. Por supuesto, estamos partiendo de ese supuesto. Tenemos que garantizar la calidad, la confiabilidad y la confidencialidad de nuestros servicios. Y también tenemos que garantizar y luchar por un trato justo para los intérpretes, en estos tiempos sobre todo. Entonces, estamos partiendo de ese supuesto, estamos dando por entendido de que la calidad, la confiabilidad y la confidencialidad tiene que mantenerse. Dicho esto, vamos a echar un vistazo a cómo los intérpretes se vienen adaptando al nuevo entorno profesional generado por el COVID-19, de la mano de Aimee, que es una intérprete judicial certificada por el gobierno federal de los Estados Unidos. Aimee no solamente nos va a comentar sobre el panorama actual de los servicios de interpretación en general y de la interpretación judicial en particular, en las modalidades simultánea y consecutiva, sino que también compartirá con nosotros valiosa información sobre cómo es que ella, haciendo un uso eficaz de la tecnología, no ha dejado de ejercer activamente la profesión pese a la crisis sanitaria. También va a compartir pautas para ayudarnos a mantenernos en constante perfeccionamiento y vigencia en el mercado de los servicios de interpretación. No voy a leer la biografía de Aimee, porque ya creo que todos la han leído, es impresionante, y voy a dar inicio a esta conversación con Aimee. ¿Están todos listos? Las preguntas las vamos a dejar para el final, así que escúchennos bien y lo que no quedó claro lo preguntan, y si tienen otras preguntas vamos a responderlas si es que las escriben por el chat. Bien, Aimee, cuéntanos un poco sobre ti. Un poco sobre mí. Sí. Bueno, pues nací en Alaska, entonces no creo que cuando era niña la idea mía fue ser intérprete. De hecho, pensaba que iba a ser patinadora sobre hielo, porque pues en Alaska eso, uno lo hace hasta en recreo, ¿no? Entonces, pues la vida sí se ha dado otras vueltas, ¿no? Y entonces felizmente estoy ejerciendo como intérprete, ya voy para 20 años. Wow. Entonces empecé en el 2001, y poco a poco pues fui tomando otros exámenes más, tomando otros cursos más, siguiendo adelante con la carrera y pues actualmente a eso me dedico y no puedo imaginar otra cosa. Sí, pues es así, ¿no? Cuando uno le gusta lo que hace, ¿no? Mm. Se nota y uno quiere seguir haciéndolo toda la vida. Eh, no nos has dicho una cosa bastante interesante sobre tu carrera como intérprete, porque probablemente no era el momento de mencionarlo, así que me toca a mí mencionarlo. Eres presidenta del Consejo Directivo de Najid. Por Sí. favor, cuéntanos en qué consiste Najid, así sea algo que todo el mundo conozca, debe haber algún colega que no conoce Najid, y al contarnos de qué se trata Najid o qué es Najid, cuál es la función de Najid, la misión de Najid, cuéntanos cómo Najid ha tenido un impacto en tu vida y cómo tú has tenido un impacto en Najid.
Bueno, es una pregunta cargadita, ¿no? Viene con Sí. sustancia. Bueno, sí, Najid es una organización que tiene, ya cumplimos 40 años, entonces el año pasado pues botamos la casa por la ventana, como quien dice, celebrando los 40 años con Najid, cuando tuvimos la conferencia anual en Najid, y pues de haber sabido que se tendría que cancelar la conferencia en este año, yo creo que hasta hubiéramos celebrado un poquitito más, porque este año se ha resultado un poco complicado para todo. Pero pues más que nada, Najir es una asociación que está para los intérpretes. Se fundó hace 40 años cuando los intérpretes en los tribunales se sentían básicamente aislados, no tenían herramientas para desempeñarse en los tribunales, tampoco tenían ellos todas las mejores prácticas, la ética, o sea, tenía que comenzar de cero. Entonces, en los años 70 fue cuando se aprobó una ley para proveer los intérpretes en los tribunales, pues para que fuera de derecho al que no hablara inglés a tener acceso a su propia defensa, principalmente pues en los tribunales penales. Entonces, de repente ya se abre la puerta a una nueva carrera que pues no solamente sería interpretación de conferencias, sino que judicial. Y entonces de ahí pues tenían que idearse a cómo sería la ética, cómo debería portarse un intérprete en el tribunal. Y desde ahí, pues ya han pasado muchas cosas y entonces Naji tiene muchos de los documentos que explican exactamente cuál es el mejor protocolo, tanto para transcripción de audios, para interpretación en los tribunales, para trabajar con un colega, para no trabajar solo. Porque imagínense, hasta el día de hoy estamos en el 2000, en el 2020, ¿no? Todavía hay juzgados que quieren contratar a una sola intérprete para que interpreta todo el día un juicio. O sea, eso no se debería hacer. Y entonces, esa es la función de Najid para realmente promover los buenos estándares tanto en la calidad de interpretación que se da y también la calidad en el ambiente laboral, se puede decir, al desempeñarse como intérprete. Entonces también incluimos traductores dentro del mismo ámbito de que en los tribunales, tanto los que ejercemos la interpretación, también estamos traduciendo muchas veces para el beneficio de los jueces y otro personal en el tribunal. Entonces, para mí en lo personal, pues por un amigo me pidió que me uniera con ellos en la mesa directiva en cierto momento. Y la verdad, yo nunca me había visto en la situación de que yo, como otra intérprete más, ¿no? No me considero nada especial, soy otra intérprete más, trabajando del día a día, se puede decir como en las trincheras, pero se me abrió las puertas y me di cuenta de que eh, es una experiencia muy valiosa, que uno puede compartir experiencias que uno haya tenido y ayudar a que la profesión se fortalezca. Y cuando uno siente de que los esfuerzos de uno ayudan a sus colegas y si las cosas se van un poquito más fácil para ellos, pues es algo muy valioso. Entonces, eso es lo que me ha dado a mí y pues ojalá ellos han visto alguna mejora en sus vidas personales y profesionales por lo mismo. Muchas gracias por esa respuesta. Quisiera saber si Najid ofrece oportunidades de capacitación para sus miembros y para los no miembros también. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, tenemos todo un comité de educación y capacitación y entonces en estos momentos estamos presentando los seminarios web como un webinario, ¿no? Y en este momento, pues por lo que estamos pasando todos con la COVID, sabemos que muchas personas se han quedado sin trabajo, se han visto con su trabajo muy afectado porque los tribunales se han cerrado en la mayor parte por varios meses. Entonces hemos ofrecido varias presentaciones y webinarios gratuitamente para miembros, pero también siempre los ofrecemos a los que no sean miembros, pero normalmente el descuento más grande y la ventaja más grande es para los miembros. Y más aparte de eso, pues si no fuera por ese virus, hubiéramos tenido la conferencia este último junio y cada verano, ya sea o en mayo o junio, también tenemos la conferencia anual que es de 3 días. Y entonces hay varias opciones de qué escoger porque tenemos 4 a 5 diferentes talleres a la vez que uno puede escoger durante todo el día. Y entonces ahí es donde nos podemos encontrar con los viejos amigos y hablar acerca de lo que está pasando en donde estamos trabajando y a la vez también asistir a capacitación que tanto hace falta. Es- Por cierto, el año que viene en mayo vamos a estar en Las Vegas, entonces
si ese virus no siga afectando las agendas, pues pensamos estar ahí y también invitar a los demás a presentarse con nosotros. Será una excelente oportunidad y todos esperamos que esta crisis pueda superarse para ese entonces. Mencionaste tú algo que yo iba a preguntar, te adelantaste, pero está bien. Mencionaste que el mercado de los servicios de interpretación se vio muy golpeado. Eso es algo que no es ajeno para ningún miembro de la comunidad de traductores e intérpretes del mundo. Cuando comienzan las medidas de contención del virus y comienzan a cerrar los juzgados, ¿qué se comentaba en los pasillos de la profesión? ¿Nos podrías describir un poco? Hubo gente que probablemente dijo, este es el final. Otra gente dijo, no, la crisis es un momento, es una oportunidad de cambio. Otros dijeron, no, esperaremos a que llegue la vacuna para poder volver a una sala de conferencias. Otros dijeron, no, empleemos la tecnología, pongamos la tecnología a trabajar para nosotros. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Wow, yo diría que se han dicho todos los anteriores, porque cada persona tiene su perspectiva distinta, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros trabajando en los tribunales tenemos un cierto miedo de que la tecnología nos puede reemplazar, de que por aceptar algo de tecnología, con eso nunca nos van a llamar, nunca nos van a querer tener en persona y que vamos a ser reemplazables. Pero en esta situación yo creo que hemos ahora visto que la tecnología nos puede proteger, que ya no lo vemos como un enemigo, sino que podemos verlo como una herramienta. Pero eso depende cómo se implementa y qué tan involucrados estamos en su implementación. Entonces, cuando todo esto comenzó, pues como yo trabajo por mi cuenta, yo no soy empleada, entonces yo también dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Algunos tribunales permanecieron todavía abiertos, pero entonces llega el momento cuando uno tiene que decidir, ¿me arriesgo y voy? ¿O mejor me quedo en casa sabiendo que no hay ingresos, no hay entrada, pero me protejo del virus? Entonces llega ese momento cuando tiene que uno también tomar sus medidas. Entonces, en lo personal, yo con varios otros colegas, porque yo sé que no soy la única, nos hemos puesto a indagar más y averiguar más acerca de qué tecnologías existen, cómo funcionan y cómo es que nosotros mismos podemos tomar las riendas para para usarlas nosotros mismos, para promoverlos con nuestros propios clientes y hasta aconsejar a los tribunales para que ellos saber cuáles son las opciones, porque ellos bien pueden saber cómo hacer una videoconferencia, pero ya cuando entra lo de interpretación, como que eso sí a veces no lo piensan tanto, porque eso no es de lo que ellos comen, se puede decir, ¿no? Un juez está preocupado por hacer sus dictámenes y que se traten los casos, y eso de los intérpretes, entonces eso ya lo sienten como una complicación inesperada. Entonces, yo creo en nosotros también averiguar cuáles son las posibilidades para poder asesorar. Nosotros, eh, cuando comenzó la cuarentena, la ATPP hizo una videoconferencia con un intérprete muy conocido y hablamos de la interpretación simultánea remota. Ujú. Y hablamos sobre una plataforma en particular, que era Kudo. Entre lo que fue esa conferencia y estos días he notado que muchos colegas, no muchos, pero algunos colegas que conozco se están certificando en diferentes plataformas. Kudo, Interpretify, los puedo mencionar. Me llamó mucho la atención cuando tú me mencionaste que trabajabas con Zoom, no porque haya algo mejor o peor que algo, sino que me interesó mucho tu enfoque hacia Zoom. Mencionaste, en esa oportunidad que conversamos, que te habías preparado o habías estado investigando sobre el tema durante 2 meses más o menos. Cuéntanos sobre tu experiencia con Zoom para para su uso en lo que es interpretación simultánea o consecutiva, por favor. Sí, entonces con Zoom ya tenía una trayectoria con ellos, se puede decir. Yo ya tenía mi cuenta porque yo presentaba de vez en cuando un webinario, entonces pues para mí no era ajena la plataforma, se puede decir. Entonces en una de esas, cuando un colega y yo habíamos presentado una presentación a otros colegas, entonces por ahí escuchamos como que un susurro, un rumor de que
algo tenía Zoom que tenía que ver con la interpretación simultánea. Entonces, como buenos que somos para investigar, nos ponemos en Google, ¿no? Y ponemos en la página de Zoom, que cómo así que interpretación simultánea, ¿cómo funciona eso? Y pues resulta que en el mes de marzo, pues no había mucho trabajo que digamos, nos sobraba un poquito más tiempo de lo normal, entonces nos pusimos a investigarlo. Con la cuenta que ya tenía, empezamos a jugar con la plataforma para ver cómo funciona. Empezamos a llamar amigos. Si no están ocupados, nos quieren acompañar una hora, 2 horas y vamos a ensayarlo, vamos a hacer una práctica. Y así es como uno se da cuenta, entonces, los puntos fuertes y los puntos débiles de algo, porque hasta que uno no lo vive en carne propia, a veces no sabe qué esperar. Y entonces pasamos que un mes, 2 meses realmente probando con diferentes personas. Y lo que era interesante es que algunos tribunales habían optado por usar Zoom simplemente por la cuestión de videoconferencias, porque así pueden transmitir y todo se hacía en consecutiva. Pero hay muchos tribunales que tienen un volumen de casos que, mejor dicho, eso no podrían terminar en un solo día si hicieran todo con la interpretación consecutiva. Y los jueces también se frustran, ¿no? Porque ellos hablan y tienen que esperar. Y muchas veces, entonces estaban buscando soluciones y entonces al hacer varios ensayos con personas, con colegas a través de todo el país, entonces llegamos al punto de que también pudimos dar presentaciones a los equipos de tecnología en los tribunales para explicarles, mira, esto funciona así, se funciona así, ustedes investiguen la parte de seguridad, cómo lo piensan implementar, pero les podemos dar una buena explicación de cómo funciona. Y entonces buscando soluciones con la información que habíamos recopilado y basándonos en el hecho de que muchos de los tribunales ya estaban usando esa misma plataforma. Y muy interesante lo que estás mencionando. Yo tuve la oportunidad, hará como un año y medio o un poco más, de comenzar a hacer interpretación consecutiva vía Zoom Ujú. para la toma de declaraciones testimoniales para tribunales federales, cuando el demandante se encontraba en el Perú y los demandados en los Estados Unidos. Nadie me dijo nada de lo que te acabo de mencionar, simplemente me contrataron para un trabajo, estaba yo sentada en una sala y de pronto se prendió una pantalla. Apareció una persona como en las películas que decía, ¿usted es el intérprete? Y luego apareció otra cara y otra cara y otra cara, y es la primera vez que yo veía Zoom. Y luego llegaba una de las partes y dijeron, bueno, levante su mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? O sea, nadie me había dicho que era una toma de testimonio, una testimonial, qué estaba pasando, quién era la señora que estaba ahí, la estenógrafa de la corte, ni lo que estaba sucediendo. Y ahí me di cuenta, ¿no? Un poco tarde en la vida, de que ya estaban empleando Zoom para lo que era la toma de declaraciones testimoniales, las witness depositions, y que yo era la intérprete, ¿no? Y que acababa de jurar sobre la Biblia, se supone, ¿no? Sí. O porque nadie me hizo prometer nada, ¿no? Me hicieron jurar. Pero el tema es este, ¿no? O sea, ya los juzgados federales estaban, o los tribunales federales ya tenían contacto con Zoom. Ujú. O sea, ya era una práctica establecida. Pero aún así, entiendo que ahora están haciendo mucho más uso de esa plataforma para poder realizar su trabajo. Y entiendo por lo que me estás diciendo, y tal vez corrígeme si me equivoco, se ha pasado más de lo que es consecutiva a lo que es simultánea remota, o se mantiene igual, o ha cambiado y es más consecutiva que simultánea remota. Por favor, háblanos de eso. Sí, pues depende. Entonces, la interpretación judicial tiene muchas formas, ¿no? Tiene lo que es como extrajudicial, se puede decir, lo que está por fuera de los tribunales, donde los abogados citan las partes y los abogados toman las declaraciones testimoniales, y otra donde los jueces mismos están ejercitando, pues haciendo una audiencia. Entonces, por lo general, lo que estamos viendo con la toma de declaraciones todavía se hace de la manera consecutiva, como acaba de describir. Y entonces, hoy en día me ha tocado unas media docena de veces, 5 o 6 declaraciones donde la persona está con su teléfono y entonces están en su casa con su teléfono y están en la aplicación de Zoom y el abogado está en su oficina, otra abogada está en su oficina, la intérprete estoy en mi oficina y entonces no hay alguien que puede realmente tener el papel de anfitrión de la junta
para programarlo para interpretación simultánea. Es más complicado de lo que se necesita, pues para lo que sería 1 hora o 2 horas de interpretación. Entonces, eso se sigue haciendo de manera consecutiva. En algunos tribunales lo que estamos viendo es que no están usando una plataforma que esté integrada para permitir interpretación simultánea porque están usando Skype, están usando WebEx. Entonces piden al intérprete que sea ese enlace y que se conecta por teléfono o con otra llamada, perdón, donde está la persona que tiene que escuchar su interpretación y entonces uno está como manejando dos plataformas a la vez, una llamada y entonces tenemos ese, lo llamaría híbrido, pero híbrido suena como mejorado. Es un híbrido empeorado, diría yo. Y en el caso de Zoom, los tribunales que tienen más alto volumen sí están dominando la interpretación simultánea. Entonces, es una mezcla total. ¿Tú trabajas con otras plataformas que no sean Zoom? ¿O hasta el momento solamente estás explotando tu experiencia con Zoom? Sí, he hecho varios ensayos con otras plataformas. No, la verdad no los he usado. En parte es por cuestión de costo. Me he mantenido bastante ocupada con clientes que ya sea o tienen su propia plataforma, tienen una combinación de plataformas, o porque es un cliente que busca alguna solución y yo les puedo brindar la solución con la cuenta que tengo yo con Zoom. Entonces, hay clientes que desean tener una junta de 1 hora y ellos no quieren pagar 100, 200, $300 nada más por la plataforma, más aparte lo que les voy a cobrar. Y Zoom, pues tenemos que admitir todos que es bastante económico en comparación con otras plataformas. Eso es uno de sus Entonces, puntos a favor. muy interesante. Entonces, digamos, podríamos decir que tú ofreces soluciones a tus clientes, que es algo muy importante, ¿no? Nos está tocando a nosotros en lo personal, en lo que viene a ser mi empresa, nos dicen, necesitamos, tenemos una reunión, un aniversario, se va a hacer virtual, con discursos, y ahí imagínate comenzar a contarles, ¿no? Tienen esto, tienen el otro, no. ¿Tienen Zoom? Sí, ok, trabajemos con Zoom, ¿no? Porque no es un cliente que se dedica habitualmente a ese tipo de reuniones, ¿no? Ujú. Bien, podríamos decir entonces también que al ofrecer a tus clientes estas soluciones, has tenido que acondicionar tu lugar de trabajo, has tenido que adquirir nuevos aparatos, no hablemos de costos, pero Sí. tuvimos la oportunidad de hablar de eso en la reunión preliminar, ¿no? Incluso me mostraste un aparatito muy interesante. Por favor, coméntanos de eso. Bueno, sí, parte de lo que pasamos haciendo durante los 2 meses que estábamos con lo de Zoom y viendo opciones en línea y viendo opciones para interpretación simultánea y pues entonces empezamos a adquirir algunos juguetes, se puede decir, porque uno se da cuenta de que si no tiene buena conexión de internet, falla todo. Aunque uno tenga el Wi-Fi, eso tiene sus fallas. Si uno empieza a hacer un trabajo y de repente alguien en su familia, en la misma casa, empieza a descargar un video en Netflix para verlo después, le puede dañar su señal. Entonces, pues he comprado varios cables de Ethernet. Tuve que comprar un adaptador porque mi computador pues no tiene para la conexión de Ethernet. Entonces, em, hay cuántas cosas. El micrófono, para tener otras opciones de micrófonos. Cuando uno no quiere usar los audífonos muy grandes, cuando uno no va a ser visible, va a tener la cámara apagada, pues puede usar unos audífonos que sean un poquito más grandes. Em, a ver. Y también, pues como uno de los puntos débiles de Zoom es que uno no puede escuchar a otros intérpretes. Varios de nosotros hemos comprado los mezcladores de audio, donde puede tener dos dispositivos que tengan audio para escucharlos con un solo audífono. Entonces nos tenemos que medio buscar la manera de adecuar el plataforma para lo que hace falta. Si está trabajando uno solo, no es tan problemático, pero sí se ha requerido un poquito de inversión en cables y equipo, pero pues asimismo yo soy mi propia jefe, se puede decir, ¿no? Trabajo por mi cuenta. Entonces, si no lo compro yo para trabajar y para servir a los clientes, pues nadie más me lo va a comprar. Entonces, es uno de los costos de estar mantener la empresa, se puede decir.
Muy interesante. Parece que eres una experta en cables y aparatos. ¿Te has vuelto una experta en cables y aparatos o siempre has tenido facilidad o habilidad para ese campo? Bueno, estoy afortunada que mi esposo es el experto en ese campo. Entonces, cuando necesito que me asesore de que si cierto aparato es lo que necesito, pues él me lo puede decir. Pero yo siento que nos ha tocado investigar más acerca de cosas audiovisuales de lo que hubiéramos hecho. em, Porque yo creo que hemos tenido que mejorar. Si hay que levantar el computador para tener un ángulo un poquito menos mal, si hace falta tener algo más de iluminación, son detalles que se ven también en internet y pues uno va siguiendo las pautas que los demás están recomendando también. Hay otros mucho más expertos que yo. Bueno, a mí me parece sumamente experta con lo que acabo de ver, ¿no? Si vieras en algunos casos, o lo me ha tocado pasar a mí, ¿no? Comprar un par de audífonos para mí fue como, no sé, dar el examen de grado para ser abogado, ¿no? O sea, fue complicadísimo comprar unos audífonos para mi iPhone. No me imagino lo que sería tener que ir a comprar un mezclador o un micrófono, pero creo que la necesidad me va a obligar a tener que hacer eso. Bien, me has mostrado un mezclador, un mixer. Entiendo que lo utilizas, y corrígeme si me equivoco, cuando compartes, vamos a llamarle cabina, Ujú. o cuando compartes cabina, cabina virtual. ¿Tienes algún colega con quien compartas cabina, uno, dos, tres, diferentes colegas, o a veces son colegas que no conoces y de pronto tienes que trabajar con ellos? Estamos hablando en la coyuntura que estamos viviendo. Por favor, coméntanos. Sí, cuando uno trabaja para el tribunal, es posible que le tenga que trabajar con la otra persona que esté contratada ese día y pues a lo mejor no se sabe quién va a ser hasta ese día. Entonces hay que tener una buena comunicación con el coordinador o la coordinadora que te contrate para que si van a tener que intercambiar para una audiencia más larga, porque pues como en los tribunales a veces dicen que va a ser breve y resulta que son 2 horas. Entonces a veces no se sabe que hay que compartir cabina hasta el momento en que se va alargando la audiencia. En ese caso, usamos el chat para poder decir, ok, la clave, o hablamos de antemano, la clave para yo decir que necesito que me releves, voy a escribir un X en 5. Y entonces ya sabes que en 5 minutos me voy a apagar el micrófono. Cuando ves que mi micrófono se apaga, comienzas tú. O sea, uno tiene que a veces adaptarse a eso. Pero si son trabajos particulares para mis clientes, pues entonces tengo la opción de trabajar con colegas que conozco y también hablamos de antemano para saber cómo se va a hacer. Tengo una consulta. ¿Podrías decirnos si bueno, entiendo que el flujo de trabajo debe haber cambiado, pero la proporción de reuniones que tenías en cuanto al tipo de interpretación que tenías ha cambiado? Me mencionaste que probablemente antes tenías determinados clientes que te pedían, eh, no sé, que te contrataban con determinada frecuencia y ahora eso ha crecido a pesar de la pandemia. ¿Podrías hablarnos de eso y cómo la tecnología ha facilitado que crezca tu flujo de trabajo? Sí, tengo unos clientes en particular que pues me llamaban, digamos, 1 o 2 veces al año, pero esos eran viajes en que a veces yo iba a la Florida, cruzando todo el país para acompañarles en una gira que estaban haciendo, que la compañía que está en Estados Unidos tenía sus invitados de México, de Sudamérica, de Centroamérica, y entonces cuando hacían una gira o algo así, pues me pedían que interpretara, porque la cuestión era muy técnica y sabían que yo conozco la compañía, entonces teníamos ese tipo de relación, pero entonces era infrecuente. Si se pasaba de 2 veces en un año, pues ya era mucho. Pero en los últimos 2 meses, como yo les pude ofrecer el servicio de interpretación simultánea, les pude proponer soluciones. Entonces ya son más de 6 a 8 diferentes encuentros que les he interpretado, porque el flujo de trabajo de ellos normalmente requería que ellos viajaran y que ellos invitaran a personas a viajar para los Estados Unidos y que dieran cursos y que dieran capacitaciones, que dieran diferentes charlas técnicas y entonces de repente ellos también están todos frenados. Y entonces como ellos no se pueden salir de sus casas, tampoco pueden encontrarse con los clientes, no pueden invitar a los clientes o los socios de comercio.
Entonces, al poder decirles sí, se puede ofrecer interpretación simultánea, que tampoco va a ser miles de dólares cada encuentro. Entonces, ellos ya también han podido seguir adelante y adaptarse y pues obvio eso no es lo que ellos tenían planeado, pero también el comercio sigue en marcha. Entonces, eh, mi opinión en lo personal es que pues yo también como de la interpretación y como de la traducción, y si no ofrezco y no busco soluciones, me quedo yo sin trabajo, pero ellos están en las mismas, solo que están trabajando en otro ámbito. Muy interesante. Precisamente nosotros tuvimos una solicitud y tuvimos que, bueno, siempre hemos tenido la política de darle soluciones al cliente porque te interesa que te contraten, ¿no? Pero con la pandemia tienes que estar mucho más informado de la solución que das, porque no es el cliente que viene con la solución, eres tú quien da la solución y si esa solución no funciona, ¿quién asume el riesgo de lo que suceda? Entonces complica las cosas, pero al mismo tiempo nos asegura un tema de fidelización del cliente, ¿no? O sea, el cliente ve que tú ofreces soluciones, sigue adelante contigo, más allá de tu calidad, porque obviamente estamos, como dijimos al inicio de esta videoconferencia, estamos dando por descontado que todos queremos asegurar la calidad, todos queremos asegurar la confidencialidad y la confiabilidad de nuestros servicios, que son cosas distintas. Bien, mencionaste algo en la previa que tuvimos sobre este caso, ¿no? No te voy a citar, no voy a decir que es palabra por palabra, creo que es una interpretación un poco libre de lo que dijiste. Por favor, no seas mala conmigo si es que hay más imaginación mía que verdad, pero creo que vas a poder captar el fondo de mi pregunta. Mencionaste que en esta nueva coyuntura había habido la situación en la que teníamos que afinar nuestras habilidades de toma de notas. O sea, somos intérpretes y hay intérpretes que prefieren ser simultáneos y no consecutivos, hay los consecutivos y simultáneos, hay de los que te dicen cosas muy sencillas como yo no puedo ser intérprete consecutivo, así yo quisiera porque uso dos tipos de lentes Ujú. y no me permitiría, no podría trabajar. Ese es un impedimento físico, ¿no? Yo, en mi caso, ya voy camino también porque para leer letra chica me saco los lentes, estos son para mirar de lejos, entonces estoy así, ¿no? Y otros están así. Pero, ¿qué nos puedes hablar de eso? ¿Cómo es que determinados colegas se han visto la necesidad de afinar sus habilidades de interpretación consecutiva? Porque todos tenemos que afinar nuestras habilidades siempre, pero ¿por qué? ¿Qué cosa ha sucedido? Cuéntanos. Sí, principalmente yo diría que haciendo las declaraciones testimoniales por videoconferencias, ya sea si es Zoom o Skype, la plataforma que sea, más que nada se hacen de manera consecutiva. Y todos sabemos que cuando nos presentamos a alguna cita para interpretar para a un abogado, su cliente, lo que sea, cuando uno va en persona es mucho más fácil adaptarse a la situación que está y usar lo que más fácil te parezca. O sea, si estamos en la oficina con un abogado y con su cliente y de repente empieza a hablar mucho, es muy fácil simplemente yo acercarme y empezar a hablar así bajitito y interpretar simultáneamente. No pasa nada, no tengo que decir nada, no tengo que interrumpir, simplemente cambio la modalidad. Pero entonces ahora nos estamos viendo de que con usar plataformas y tener que hacerlo a distancia, nos toca obligatoriamente o uno o el otro. Entonces, con eso, si no tenemos mucha práctica en consecutiva, si queremos seguir trabajando, tenemos que mejorar la capacidad de interpretar de manera consecutiva, porque si no, pues también está demasiado pausada y eso causa más interrupciones, se pierde el flujo, ¿no? Entonces, eso está poniendo de relieve si tenemos algún punto en que mejorar. Entonces, la toma de notas obviamente es una parte muy importante en lo que es la interpretación consecutiva. Bien, y eso nos lleva a una pregunta que estaba guardando para el final, pero podemos adelantarla desde ahora y supongo que muchos de los que nos están viendo y escuchando tienen interés en tu respuesta. Los cursos de perfeccionamiento. ¿Qué oferta de cursos de perfeccionamiento existen para los intérpretes
en Estados Unidos, en el estado donde tú trabajas. ¿Por qué hago esta pregunta, no? Porque en más de una oportunidad he escuchado a otros colegas o no colegas decir, bueno, el buen intérprete se las va a arreglar como sea, ¿no? Ya, o sea, sí, como sea, sí, pero no es serio arreglártelas como puedas. Claro que Ujú. hay casos, hay personas que tienen muchísimos años de experiencia y que tú te quedas sorprendido, ¿no? O sea, yo he visto cosas que digo, estas personas crecieron sin, bueno, yo tampoco crecí con YouTube, pero no tuvieron YouTube en su carrera para poder practicar, no tuvieron cursos de note-taking para practicar y son unos monstruos, ¿no? Que en el Perú monstruos son son Unos unos inminentes, gigantes. unas estrellas, unos gigantes, Masters of the Universe, ya les digo yo. Mm, Pero los que no somos Masters of the Universe necesitamos cursos de perfeccionamiento. Entonces, por eso pregunto, ¿qué oferta hay, no? O sea, ¿existen cursos de note-taking? ¿Existen cursos en donde te preparan para certificarte como intérprete? Sé que existen, porque gracias a la magia de ujú. las redes sociales los veo, ¿no? Imagino que están surgiendo cursos que te están preparando en Remote Simultaneous Interpreting, ¿no? No como algo que siempre se hizo, pero como una novedad. También sé que hay como, no sé si llamarles stage, o sea, cursos de 2 semanas o Mm. bootcamps. Bueno, no estemos hablando de las maestrías y de sentarte a hacer tesis, Claro. ¿no? Estamos hablando de lo que te mantiene en forma, como ir al gimnasio. ¿Qué nos puedes Sí. decir sobre eso? Bueno, para dar un poquito de información de fondo que ayuda a contestar eso, aquí en los Estados Unidos, los que ejercemos como intérpretes en los tribunales, por lo general tenemos que aprobar un examen. Y entonces cada estado tiene su judicatura y entonces ellos establecen las reglas de sus exámenes, pero también las de permanecer en la lista. Y entonces parte de eso requiere tomar cierta cantidad de cursos y entonces varios estados tienen diferentes criterios y eso incluye diferentes aspectos de la interpretación, que tiene que incluir cursos sobre la ética, cursos sobre interpretación en sí, sobre terminología. Entonces, como cada estado requiere eso para que las personas puedan permanecer en la lista y seguir ejerciendo como intérpretes, de ahí hay muchísimos cursos que están dedicados a cada uno de esos puntos específicamente. Entonces, como ya mencioné, la NAJIT, que viene siendo la Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores Judiciales, sí tenemos en el Comité de Educación y Capacitación los webinarios que estamos presentando y como mencioné, las conferencias también presenten lo mismo, que son talleres, algunos más intensivos que otros, algunos están para principiantes, otros a nivel más avanzado. Y más aparte, muchos de los intérpretes también, aparte de ser intérpretes, también ayudan a capacitar unos con otros. Entonces, hay varios diferentes programas y en la página de Facebook de Najit también se puede encontrar varios de esos tipos de cursos. Y obvio, el precio depende de la persona que está ofreciendo el curso. Y yo creo que en este momento muchas personas también están valiéndose de la opción de ofrecer cursos a costo más asequible, se puede decir, debido a las circunstancias que estamos pasando. Entonces, en términos de ser unidos como profesionales. Okay. Una consulta que va de la mano con lo que te acabo de preguntar. Los mismos organismos certificadores, vamos, no he preguntado todavía cómo es la certificación en California, por ejemplo, pero por ejemplo, las mismas entidades que requieren de los servicios de los intérpretes no certifican, mejor dicho, preparan, organizan cursos o hay que recurrir a organizaciones privadas para ese propósito. Por lo general, uno tiene que ir a otras entidades por fuera, o sea, tiene que ser otra escuela que uno escoja. Tenemos unas universidades que ofrecen cursos, como ya se mencionó, como bootcamp de 2 semanas. Hay varios programas que se ofrecen que son para los que se consideran como más autodidactas, para empezar a perfeccionar y, pues más que nada, después de tomar un curso, seguir practicando en casa y formar grupos de estudio. Em, pero más que nada sería por fuera. Entonces, a veces los tribunales yo supe que recientemente en California estaban organizando un curso, pero era más por idiomas que son más escasos. O sea,
idiomas donde no hay intérpretes y sí tienen la necesidad. Entonces, ese tipo de comunicación y ese tipo de ayuda y de pronto pagarle a alguien para que tome un curso sería solamente para idiomas más rebuscadas o con menos intérpretes. Entonces, para los que en California los más comunes somos los que hablamos español. Y entonces para nosotros no nos ofrecen ese tipo de ventajas, se puede decir, o beca. Pero sí, a veces los tribunales tienen algún programa como esto. Pero por lo general uno tiene que acudir a una escuela que uno escoja. Bien, y ahora viene la pregunta referida a la certificación. Cuando conversamos, me enteré por ti que NAGIT era un organismo certificador hasta determinada fecha. Y luego eso cambió y las certificaciones de intérpretes las manejan, las administran los mismos estados. ¿Es así o Sí, cómo es? sí, como mencioné, eso fue apenas en los años 70, 78, 75, cuando se aprobó una ley de que tendría que haber intérpretes en los tribunales, pero no tenían exámenes para eso. Y muchos de los estados realmente, mm, si el juez veía que alguien hablaba español, ok, nombrada, tú eres intérprete. Entonces, así es como lo hacían por muchos años. Y entonces, NAGIT siempre ha querido promover el profesionalismo y las buenas prácticas en los tribunales. Entonces, viendo la situación de que muchos de los tribunales, pues no, o muchos de los estados, mejor dicho, no tenían un examen certificadora, entonces desde el año 2002 hasta 2012 tenía su propio examen y eso también incluye no solamente interpretación, sino traducción. Pero ya en esos tiempos también se fueron cambiando muchas cosas a nivel del estado, de los diferentes estados, mejor dicho, en que cada estado, casi todos los estados tienen su propio examen o forman parte de un consorcio de estados que usan el mismo conjunto de exámenes. Y entonces, la otra cosa con los exámenes es que es muy costoso mantener la validez de un examen. Entonces es más fácil que esos costos sean absorbidos por un gobierno que tenga no tenga más límites en términos eh, de sus fondos, se puede decir. ¿Podrías comentarnos desde qué año eres tú intérprete certificada por el gobierno federal de los Estados Unidos? Sí, ese examen lo aprobé en el 2015. Antes de eso, yo ejercía como intérprete certificada por los tribunales en California desde el 2003 y en el 2001 fue cuando me certifiqué como intérprete de audiencias administrativas en California, que de hecho ese examen ya no la están presentando, pero eso servía más como para las audiencias cuando la persona digamos, de indemnización laboral, cuando alguien se lastima en un trabajo y tienen sus procesos administrativos. eh, Se pretendía tener ese examen y esa certificación para ese tipo de audiencias. Entonces, comencé oficialmente como intérprete certificada, aunque no fuera por los tribunales, en el 2001. Y en el 2015, cuando rindes tu examen, ¿cuánto tiempo de preparación invertiste? ¿Te preparaste en alguna organización? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a la preparación? ¿6 meses, un año? ¿Siempre estuviste preparada? ¿No te preparaste? ¿Te preparaste? ¿Cómo fue? Sí, es una pregunta muy difícil de contestar porque como la vida de una intérprete, uno nunca deja de prepararse. Entonces, digo, desde que inicié hasta el día de hoy me sigo preparando. Entonces, específicamente, eso no fue la primera vez que yo me había presentado para el examen. Entonces, eh, esa no fue la primera vez que me presenté para el examen, pero esa fue la vez cuando lo aprobé. Entonces, yo digo que 6 meses así concentrada, obsesionada con la práctica antes del examen, eso sí me ayudó, pero pues también cuentan todos los años antes de eso, Claro, ejerciendo y eso lo doy por descontado, pero pensaba en la parte teórica. Entiendo que rinden un examen teórico y uno tiene que estudiar, ¿no? El volumen de material de estudio era muy grande, las lecturas eran considerables o eran No, estás prácticos. confundida. parece que alguien tiene Alguien, que apagar su alguien, micrófono. sí, por favor.
Sí. Sí, entonces Creo que sí estoy confundida, como dijo el miembro de la audiencia. Por favor, apaguen sus sí, micrófonos. Ya las preguntas después por el chat. Por sí, favor. el examen federal consta de dos diferentes partes. En un año presenta uno un examen escrito, pero no le dicen a uno qué estudiar, no le dicen que esos son los prerequisitos, no le dicen a uno váyase a tomar tal curso y tiene que aprobarlo antes de rendir el examen. Simplemente uno paga el dinero y se presenta para el examen y tiene que aprobar el examen escrito antes de que le permiten a uno presentarse para rendir el examen verbal. Entonces, por ese lado, hablando con 20 diferentes intérpretes certificadas a lo federal, escuchará 20 diferentes maneras como se prepararon, porque pues la experiencia de cada quien es diferente. Y entonces yo diría en mi caso es un poquito distinto a los demás porque el inglés es mi primer idioma. Me imagino que muchos se habrán notado, ¿no? Entonces el español lo tuve que aprender. Entonces la manera como yo voy a estudiar va a ser distinto a alguien que de pronto fue a la universidad y estudió toda la vida en español, en el idioma de español y que tuvo que aprender inglés. Entonces la práctica será diferente, la manera de estudiar será diferente. Um, entonces, los cursos que tomé, eh, los fui tomando poco a poco durante toda mi carrera. Entonces, algunos especializados, fui al Instituto de Monterrey por una semana en el 2013. Fui a otros talleres de todo un fin de semana, de toda una semana. Um, pero como le digo, es una acumulación total de nunca dejar de ir a los congresos y presentarme para diferentes cursos interesantes. Claro. Soy de las personas que, digamos, soy intérprete judicial, pero hay un taller que tiene que ver con la interpretación de geología. Entonces voy, porque me parece algo diferente. Entonces, pero cada quien escoge las materias que quiere ver. Claro, mi pregunta iba dirigida a eso, ¿no? A que no podemos suponer que nos vamos a certificar del aire. O sea, tenemos que prepararnos igual. O sea, la preparación es de todos los días, mientras uno está en el campo de batalla, al pie del cañón, como digo yo, ¿no? Ujú. Pero está la parte de rendir un examen estructurado, ¿no? Si no sabes dar el examen, puedes no aprobarlo, por más que seas un dios interpretando, ¿no? Y eso es bien importante. Y otra pregunta adicional, el mantener tu licencia como intérprete judicial federal tiene un costo, no nos digas cuánto, pero tiene un costo. ¿Es un costo asequible o es un costo que nos fastidia tener que pagarlo? Bueno, el examen federal es algo diferente porque no requiere que uno se sigue preparando para mantener esa licencia. Una vez que uno aprueba el examen, ya está en la lista y así permanece. Los estados, sin embargo, cada uno tiene su criterio distinto. Entonces, yo digo que el mayor costo no es lo que el estado te cobra cada año para mantenerte en la lista, sino en todos los cursos que tienes que tomar para mantener tus créditos. Porque por cada hora de clase, de teoría, de práctica que sea, eso es un crédito y en California tenemos que tener 30 créditos cada 2 años. Entonces, el costo mayor está en seguirse preparando y en los talleres que uno asiste. O Y sea que depende es de uno una, mismo si va para los que sean un poquito más costosos o de qué calibre quiere, ¿no? claro, y entonces entiendo que es un perfeccionamiento continuo, ¿no? Que voy a hacer un pequeño comentario acá, ¿no? ¿Por qué María Rosario Campo, o sea, la que habla, insiste en que hubo un examen, hubo que prepararse? Si es tan evidente que hay que prepararse, es tan evidente que tenemos que perfeccionarnos, porque lamentablemente, por lo menos en lo que yo he podido ver en mi país, se cree que una vez que se egresa de la universidad uno ya está preparado para todo. Y no lo he visto en otras carreras, no lo he visto en derecho, no lo he visto en arquitectura, no lo he visto en ingeniería. Todo el mundo sabe que cuando sales no sabes nada. Pero por alguna razón muy interesante, los que estudiamos traducción en una universidad, me incluyo, somos iluminados. O sea, salimos, nos dan nuestro cartón con ángeles con trompetas que dicen que somos licenciados, ¿no? Y de pronto voy a hacer, no sé, creo que voy a, eh,
decir que se abre el mar, ¿no? No, algo así como que ocurre un milagro, no lo sé. Pero no es así, o sea, todo es con esfuerzo, con trabajo, con práctica y con perfeccionamiento continuo, ¿no? Y como decimos en el Perú, acabo de mandar una chiquita, así, así se dice acá. Para los peruanos que me están escuchando deben entender qué significa, le dio su chiquita. O sea, mandas un comentario que no es un comentario, no es un secreto, pero es importante decirlo porque en nuestro país hace mucha falta este perfeccionamiento continuo, ¿no? La oferta que pueda haber, la misma certificación para ser intérprete de cortes o no existe, exámenes de acreditación no existe, entonces veo que en la realidad en la que trabajan ustedes es mucho más riguroso, si es que quieres ejercer la profesión con determinado nivel de calidad, y ya lo dije, y quedará Sí, grabado. si puedo agregar algo al respecto. Sí, Aquí en los Estados Unidos no todos los estados tienen el mismo criterio de educación continua y no todos los cursos que se ofrecen tampoco son de la misma calidad. Entonces, yo recientemente vi el programa en Netflix acerca de Michael Jordan. No sé si lo están presentando en Perú también, acerca de los Bulls, ¿no? Que en los años 90 tuvieron sus 6 campeonatos. Y hubo un comentario muy interesante que dijo Michael Jordan. Y sabemos que como jugador de baloncesto, ¿quién no sabe quién es Michael Jordan, no? Y él mismo dijo, en el año 84, cuando él, jovencito, con toda su capacidad y habilidad, comparado al año 98, cuando no tan jovencito, pero con toda la experiencia que había acumulado. Y él dijo que él se consideraba mejor jugador en el 98 que en el 84, a pesar de que ya no tenía de pronto el mismo cuerpo o la misma agilidad que tenía de más joven. Y eso me quedó sonando, porque yo veo eso en nosotros también. A veces empezamos y pensamos que somos muy buenos, y él también creía que era muy bueno en el 84, pero solamente cuando acumuló esa experiencia y supo que no es solamente habilidad física, sino que también la parte mental que él requería, ya era un jugador más completo. Y entonces yo digo que también como intérpretes y traductores ya somos más completos, ya que acumulemos algo de experiencia y también que seguimos perfeccionando lo que hacemos. claro que sí. Y para cerrar un poquito el tema de la certificación, el dar el examen tiene un costo, entiendo, ¿no? Debe haber un derecho de examen. ¿Ese costo de dar el examen lo puedes mencionar? ¿Recuerdas cuál es? Sí, eso depende porque cambia de un estado a otro, pero entonces según, si mal no estoy, más o menos está como en $250 para tomar un examen. Y entonces, en algunos casos, tan pronto presenta el examen escrito, si eso lo aprueba, le da derecho a tomarse el examen verbal sin costo, y a veces cobran parte por parte. Entonces, hay una licitación que sale para la compañía que vaya a estar a cargo de implementar y de donde la gente vaya a tomar el examen. Entonces, pero ese costo más o menos está como en $250 más o menos. Ustedes tienen que tener algún, como intérpretes judiciales, tienen que tener algún tipo de fondo de garantía, que es como una caución, como una carta fianza, como un bond para proteger, no se sabe a quién, Ujú. de una mala práctica o malpraxis. Les dan eso como un requisito. Acá le llamamos fondo de garantía. Sí, entiendo lo que está diciendo. Lo que tenemos son compañías aseguradoras que ofrecen la cobertura por errores y omisiones. Entonces, se anima pues a los que trabajan como traductores principalmente de que tengan eso. Y en un tiempo cuando estuve trabajando con una empresa multinacional y estaba haciendo algunas traducciones para ellos y tenía que ver con insumos agrícolas, y dije, donde yo me equivoco y pongo la dosis que no es o pongo el nombre químico que no es, y si eso pasara sin que alguien más lo revisara, eso podría ser una demanda total, que imagínese un agricultor se basa en mi traducción y estoy mal, me van a demandar a mí. Entonces, en ese caso, yo me aseguré de que tenía una cobertura de seguro. No era exactamente un fondo de garantías, pero sirve el mismo propósito. Pero como intérpretes judiciales, básicamente no tenemos ese requisito,
y en los tribunales tampoco estamos sujetos a ese tipo de riesgo, se puede decir, ejerciendo en lo que es el derecho penal. Pero nunca es mala idea protegerse, y más cuando tiene uno un negocio propio. Muy bien. Y para cerrar, antes de entrar a las preguntas, deben haber varias. ¿Cuál es tu postura en general o en específico, o postura específica, debería decir, con relación a poner a la tecnología al servicio de la profesión? Si tuvieras que decirlo en pocas palabras, ¿cuál es tu postura? Em, yo pienso que nosotros como intérpretes tenemos que ver las opciones y tenemos que asegurarnos de que estamos incluidos en la conversación de qué se implementa y cómo se implementa. Que si nos quedamos ahí al margen, van a tomar las decisiones y puede que no nos gusten y puede que tampoco convengan. Pero si estamos involucrados y si estamos haciendo la tarea, por decirlo así, de investigarlo, de estar involucrados y buscar soluciones, entonces podemos guiar tanto a los tribunales como a nuestros clientes a que opten por el menos de los males, se puede decir. Porque interpretar a distancia no es lo mismo que estar en persona. Y muchas de las organizaciones también lo están usando mientras tanto porque no hay de otra. Entonces, viéndolo como ese tipo de opción, mi postura en lo personal es que tenemos que involucrarnos, informarnos y ayudar a guiar las decisiones para que tengamos cierto nivel de control de calidad. Y también saber cuándo decir, no, hasta aquí llego, eso no puedo. Las condiciones son tan feas, tan por debajo de lo que tiene que ser, que no, simplemente no lo voy a hacer. Entonces también tenemos que ser firmes cuando simplemente no no alcancen los estándares que deben ser. Y no digo que tienen que ser estándares ISO, no voy a meterme en esa discusión, en esa conversación, pero pues cuando traten de implementar algo que simplemente no conviene, también saber cuándo decir no. Bien. Y ahora, bueno, te agradezco muchísimo por todo lo que nos has comentado. Siendo esta una videoconferencia que no tiene un tiempo limitado, teníamos que tocar varios puntos. Creo que conversamos de lo principal y llegó el momento de recibir preguntas de los asistentes. Quisiera saber, ahí ya llegaron las preguntas para Aimee. Las voy a ir desarrollando yo, las voy a leer. Bien. Han estado llegando durante toda la conversación. Bueno, acá hay alguien que nos mandó, tum, 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 tum. Estoy tratando de ver dónde está la pregunta. A ver, la pregunta de Ángela. ¿Cuál sería el curso que se puede hacer para acceder al título o certificado de intérprete si cuento con un título de traductora? ¿Se puede hacer eso en forma remoto virtual? ¿Dónde se podría realizar? Entiendo que ahora ya no hay fronteras, ¿no? A nivel mundial. Sí, lo que estoy viendo con muchos de los estados aquí en Estados Unidos es que se han pausado los exámenes. Por cuestiones de seguridad para intérpretes judiciales, no se permite que tomen los exámenes de manera virtual, porque no son exámenes al libro abierto. Entonces, por ese lado, no hay realmente exámenes estatales para certificaciones para intérpretes que pueden tomar de manera virtual. Eso tienen que simplemente esperar hasta que uno los presente en persona. Los exámenes médicos para certificaciones para intérpretes de médicos, creo que sí tienen ese tipo de opción, pero para lo judicial, según sepa yo, eso no lo están haciendo. Eso es en el caso de la toma de exámenes y en el caso de la preparación para convertirte en intérprete, digamos, si eres Ujú. traductora. Sí, bueno, esos cursos ahora sí se están ofreciendo virtualmente. Entonces, la Universidad de Arizona tiene un buen programa. Es un poco más costoso, creo, pero muy buen programa. Acaban de cerrar una sesión, creo, de 2 semanas. Y de hecho, sí estaban usando Zoom también. Hay varias otras escuelas y en la página de najit.org, que es najit.org,
tenemos una lista de varios recursos y varias escuelas que ofrecen cursos. Y además, como ya mencioné también en la página de Facebook, hay varios colegas y compañías más también que ofrecen cursos. Pero también El, depende del punto donde quiera mejorar. el curso de la Universidad de Arizona sí había escuchado hablar de él. Una de las razones por las cuales nunca llevé el curso, una de las varias, era, número uno, trasladarse, número dos, no poder dejar el país donde vivo, Ujú. y en tercer lugar era el clima. Me habían hablado que hacía demasiado calor y había leído que el curso solamente se hacía una vez al año. Ah, debe haber cambiado, a lo mejor estoy equivocada. Miré y la temperatura era una temperatura que no iba a poder tolerar así hubiera el aire acondicionado que hubiera. Pero ahora la pandemia nos ha traído cierta facilidad para no desplazarnos y hacer las cosas online, que nunca va a ser mejor que el contacto entre humanos, pero es lo que hay, Sí. ¿no? Luego, acá hay varios comentarios, todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Cuál es la modalidad de Zoom paquete que incluye la interpretación simultánea? Entiendo algo que se asemeje a la interpretación simultánea, ya que a veces se paga una suscripción y no todas incluyen esa función. ¿Y cuál sería el costo? En la medida de lo posible nos podrías responder. Sí, si no tiene la cuenta gratis, tiene la más básica, que creo que es la cuenta Pro, y eso si lo pagara mensualmente son $15, pero si agrega la funcionalidad de los webinarios, agrega $40 más, es un total de 55 por mes, y con eso ya le permite usar la función de interpretación simultánea. Y obviamente es para una sola junta a la vez, no puede tener varias juntas al mismo tiempo, pero ya a un costo de $55 por mes, yo puedo ofrecer ese servicio a mis clientes. Si ellos quieren que yo les interprete una junta, un webinario, se lo puedo programar y tiene la funcionalidad de interpretación simultánea. Entonces, y es por mes, no por día ni por hora, como otras plataformas. Por eso mencioné que uno de sus puntos a favor es que es bastante económico. Qué interesante. El enlace que compartiste conmigo en su momento, ya sabes a qué enlace me refiero, Ujú. cuéntanos un poco de qué se trató. ¿Eso fue un curso, una reunión que hiciste con colegas? ¿Fue bajo los auspicios de Najit? ¿Qué cosa fue y qué hicieron en esa oportunidad? Sí, Y si es de acceso público. sí, el enlace sí es para acceso público. Yo me he asociado con otros dos colegas que pasamos mucho tiempo juntos ensayando todo lo que es Zoom y viendo todo eso. Y entonces en ese caso, como estábamos haciendo tanto ensayo de cómo funciona, la Universidad de Arizona nos patrocinó, se puede decir, y bajo los auspicios de la Universidad de Arizona presentamos esa presentación de 90 minutos, era un webinar de 90 minutos y explicamos toda la funcionalidad de Zoom para interpretación simultánea y también acerca de, no solamente la parte técnica y la parte de audio, porque mi amiga Tamber siempre habla de los audífonos y cuál tiene mejor sonido. Hablamos acerca de los equipos que necesiten y técnicamente cómo configurar una junta para que tenga interpretación y también acerca de las mejores prácticas de cómo ejercerlo y cómo llevar a cabo un encuentro interpretado con Zoom. ¿Dónde podemos encontrar ese enlace de acceso público? Yo tuve el privilegio de que lo compartieras conmigo, pero los colegas que nos están escuchando, Sí, ¿está colgado en algún lugar? sí, está en el canal de Vimeo y entonces el grupo nos llamamos TEA, Language Solutions, y entonces en el canal de Vimeo ahí tenemos esa presentación que está accesible. Y también hay un pequeño video que muestra cómo es que funciona este mismo mezclador, el que les mostré también, hay un video sobre eso. No sé Eh, si quieres que yo busque ese enlace, lo puedo compartir en el chat. si no fuera molestia, mientras Sí. yo leo acá algunas reflexiones, yo voy a ir reproduciendo reflexiones, porque no son consultas, son reflexiones de los miembros del público. Y hacer también lo que en el Perú llamamos un pequeño public cherry. Se dan cuenta qué valiosa esta videoconferencia. Vamos a tener acceso a un enlace de TEA, no sé si así se pronunciará, TEA Language Solutions, que es un grupo de colegas que tiene un canal en Vimeo.
Aimee en estos momentos está buscando el enlace para compartir con nosotros una capacitación de 90 minutos. También van a encontrar en ese mismo canal un video relacionado con la utilización del mezclador, el aparato, el mixer, que ella mostró al inicio de esta videoconferencia, y va a tener la gentileza de copiarlo. ¿Me podrían decir, por favor, no contesten todos así en masa, por favor, pero alguien contésteme si puede ver el enlace que acaba de compartir Aimee? ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. Me están contestando en masa, en privado, ¿no? Para que no haya un... Por ahí me han puesto sí señora, me han visto muy mayor. Está bien, los años. O serán colombianos, porque hasta las niñas chiquititas les dicen sí, señora. Ah, pero a mí me encantaba que me digan señora. Bueno, era una broma. Acá algunas, bueno, deben tener los enlaces, ¿no? El grupo se llama TA Language Solutions. Sí, correcto. Grábenselo, por favor. En Vimeo entiendo que vamos a podernos suscribir al canal de ustedes. Sí, también. Entonces hay que suscribirnos al canal de TA Language Solutions para poder recibir las actualizaciones de esta valiosa información que nos da Aimee. Ahora bien. Y para los que están en Twitter, también estamos en Twitter. Muy bien. ¿Y cómo los encontramos? Creo que igual TA Language Solutions. Lo tenía por acá. Ok, los buscamos en Twitter también. A ver, acá hay algunas reflexiones, en algunos casos si quieres comentar algo, en otros casos no necesariamente. Dice, alguien de Perú que comenta, Lucía nos comenta, ¿no? Yo creo que la capacitación es importante, pero en Perú he visto muy pocos cursos o talleres que motiven a explotar nuestras capacidades. La preparación es clave para un buen servicio, al igual que la experiencia. Yo, por ejemplo, no me he puesto de acuerdo con Lucía, no la conozco, no tengo el gusto de conocer a Lucía, pero no respalda mi posición, lo cual me parece muy edificante. Patricia nos hace otra reflexión. ¿No es más peligroso no tener un seguro para interpretación de corte? Si el intérprete se equivoca, puede enviar a la cárcel a alguien. Lo que mencionaba Aimee, ¿no? Que en el caso de los juicios penales, ¿no? Y la existencia de estos seguros. En el Perú, por supuesto, eso no existe, ¿no? Acá tenemos un fondo de garantía que solamente funciona para los traductores públicos juramentados, que son profesionales que rinden un examen, pasan por un concurso de méritos para ser elegidos traductores públicos juramentados, traductores oficiales, y ellos sí tienen que cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos es el fondo de garantía, es un monto de dinero, me parece, por combinación de idiomas. ¿Y qué los hace diferentes del resto? Que las traducciones que ellos expiden merecen fe pública. Y ese es todo otro tema, ¿no? De que por qué la de ellos sí tiene fe pública y por qué la nuestra no tiene fe pública. Porque ellos dan un examen. Y porque la ley lo dice. Finalización de la historia. Si la ley lo dice, es lo que es. En los Estados Unidos, si, por ejemplo, una persona terminó preso por equivocación de un intérprete, no es que le demandan a la intérprete, pero eso es motivo de apelación para el reo. Entonces, no es que le van a demandar al intérprete, pero sí le van a echar tierra, por decirlo así, al echarle la culpa de algún error en un proceso. Entonces. Bien, acá hay otra pregunta, no tienes que contestarla, o tal vez sí. Nos pregunta Carmen, ¿conoces Kudo y qué opinas de su función de interpretación simultánea? Pues, ¿quién no sabe de Kudo? Entonces sí sé de Kudo, pero entonces tampoco me he metido a indagar mucho sobre él, en parte porque para mis propios clientes no creo que yo lo pueda usar a una manera que sea asequible para mi cliente. Para que ellos me paguen lo que yo les quiero cobrar por mis propios servicios y aparte de eso, igualar el costo en lo que cobraría Kudo. Me parece que es más para organizaciones más grandes, y creo que tiene la misma falla que tiene Zoom en el sentido de que los intérpretes no se pueden escuchar porque estuvo diseñado para que trabajaran en el mismo lugar, o sea, en un hub, le dicen, ¿no?
de que los dos intérpretes estuvieran en una sola cabina, aunque no estuvieran en el lugar de reunión. Y entonces ahora que estamos todos a distancia, ese es un detallito que creo que en eso están, pero todavía ese es un punto débil de Kudo. Pero pues más aparte de eso, ha sido excelente y muchos colegas siguen trabajando gracias a Kudo y entonces no tengo nada malo que decir. Acá Lo único que tenemos, puedo decir es que Zoom es muy económico y claro, lo que yo me llevo de estas videoconferencias que ha venido organizando la TPP, este es otro Publicherry, están, Aimé Benavides llega a ustedes bajo el auspicio de la Asociación de Traductores Profesionales del Perú, ATPP. ¿Qué me llevo yo de estos encuentros en lo personal? Que tengo que certificarme en alguna plataforma y si no me voy a certificar tengo que explorar. Ese es el fin de la historia para mí, ¿no? Estoy viendo desde mayo, bueno, hay gente que venía certificándose desde antes, ¿no? ujú. Tengo que hacerlo. Llámese Lecudo, Interprefy, agotar las funcionalidades de Zoom, no lo sé, pero ese es el mensaje, ese es el fondo del tema para mí. No sé si para el resto de personas que nos están viendo, ¿no? Ahora, voy a trasladarte comentarios que veo acá. No sé en qué medida los vas a contestar o si son reflexiones, no lo sé, te los dejo. Es muy bueno saber cómo se lleva a cabo el procedimiento de interpretación en los Estados Unidos. Sin embargo, creo que nos concentramos muy poco en cómo actuar ante la situación pandémica. Este uso de Zoom que manejó Aimé para la interpretación simultánea debió ser un tema más explotado. ¿Reflexión? ¿Comentario, Aimé? Yo pienso que la plataforma que sea, si es Zoom o si es otra, por más que uno sepa cómo funciona, mejor lo puede explotar. Am, y mejor lo puede dominar. Algo tan sencillo como programar el ratón para cambiar de idioma. Eso hace que lo que uno hace en una plataforma se pueda hacer más fácilmente, más rápidamente, que no haya tanta confusión. Sería como el mismo comentario de lo que sea María Rosario, de que tenemos que explorar y es para explotar, tanto para uso personal, sino si es que los tribunales lo van a usar, tenemos que saber cómo funciona. Tenemos una pregunta un poquito compleja más arriba en el chat, pero voy a ir a una más sencilla de responder, no porque sea simple, sino que me parece que es útil que lo hayan preguntado, ¿no? Patricia pregunta, ¿a qué te refieres con certificarte en alguna plataforma? Creo que esa pregunta es para mí. Bueno, entiendo que cada plataforma ofrece un proceso de certificación para poder saber cómo funciona. He notado, por ejemplo, en Instagram que hay conocidos intérpretes eh, estrellas de las redes sociales que ponen un logo que dice Kudo Certified. Eh, Invito a los que me están escuchando para enterarse en qué consiste la certificación Kudo, que yo no he hecho, a ingresar al canal de YouTube de Kudo y ahí pueden, y a la página web de Kudo y ver en qué consiste este proceso de certificación, ¿no? También he podido ver a colegas peruanos, con mucho gusto he visto lo que he visto, que comentan que acaban de terminar su certificación con Interprefy, que es otra plataforma. Logré ver que habían, o sea, te conectas incluso, no es tú con la máquina, sino que hay una persona, un ser humano que te ayuda, o sea, que te acompaña durante el proceso de certificación. Eh, Ya aquí hay una pregunta institucional que ya la vamos a abordar. Voy a regresar a una, dice México. México está integrándose al sistema penal acusatorio. No sé qué tanto, yo no sé Ujú. mucho de eso, siendo abogado. Sé lo que es el sistema penal acusatorio, pero cómo se está manejando en México o a qué nivel, no lo sé. Contamos con muy poca práctica en este aspecto. ¿Qué nos recomienda AIME para comenzar a prepararnos? Sí, excelente pregunta. Los intérpretes en los Estados Unidos, más que nada los que trabajamos con español, miramos muy de cerca toda la reforma penal que hay en México, en Chile y en varios países latinoamericanos, porque la terminología nos ayuda mucho para pulir lo que estamos diciendo aquí en los Estados Unidos. En términos de la práctica, eh, yo creo que sería muy útil no solamente ver la terminología, sino ver las mejores prácticas de cómo
portarse en un tribunal y para eso recomiendo de que vayan a la página de najid.org, que tenemos varias cosas útiles y algunos también están hasta traducidos al español, que tenemos unos como infográficos que están disponibles en línea y eso también hasta ayuda, por ejemplo, uno sería eh, para entregar a un abogado, para que sepa qué decirle al cliente cuando está trabajando con un intérprete en un ámbito legal. Cosas tan sencillas como, número uno, hablemos directamente una persona con la otra como si el intérprete no estuviera. O sea, de no decir, bueno, dile a él, bueno, dile a ella, bueno, dile. No es de dile, sino que hable y ya. Pero los abogados no lo saben porque no han usado ese proceso y no han usado intérpretes en ese proceso. De contestar en su propio idioma, aunque entienda español o aunque entienda inglés. Hablen su propio idioma. Entonces, no mezclan idiomas de ser posible, ¿no? Entonces, estas son algunas de las herramientas que tenemos que nos ayuda a poder desempeñarnos en los tribunales y a que los abogados también tienen que saber cómo trabajar con intérpretes. Los jueces también tienen que orientarlos. Entonces, en naji.org tenemos mucha información acerca de las mejores prácticas y cómo portarse, se puede decir, en el juzgado. Muy bien. Ahora todos ustedes pueden encontrar esa información que ha mencionado Aimé en la página de Najid, a la cual yo me refería como Najid, pero es Najid, obviamente. Y pueden encontrar esa información que entiendo pueden imprimir, ¿no? Pueden descargar. Sí. Pueden descargar, pueden investigar y eso les va a ayudar bastante. Acá tenemos una pregunta de un miembro de la asociación de la TPP, Patricia. Dice, ¿qué ventajas por favor, quien esté con el micrófono abierto, ciérrelo, por favor, si fuera tan amable. ¿Qué ventajas ofrece ser miembro de Najid para los traductores? Traductores, Patricia es traductora. ¿Ofrecen también certificación para traductores? Gracias. Sí, en este momento no tenemos una certificación para traductores. Lo que sí tenemos es mucha información para los que hacen traducción que viene de audios. Entonces, una entrevista entre la policía y un acusado es grabado y después tienen que usarlo para transcripciones. Tenemos un documento que explica las mejores prácticas y cómo hacer el formato y todo esto. Entonces sí, también tenemos información que es para traductores. También para los que viven en los Estados Unidos tenemos un plan de cuidados médicos que los que son miembros pueden afiliarse a ello. No es un seguro médico, pero es un plan de cuidado médico que es como una alternativa a lo que es el seguro médico. Y también hemos tenido en el pasado, y tengo que verificar si todavía lo tenemos, un descuento para el seguro para errores y omisiones. Entonces hay varias cosas que también es analista para los beneficios de... Además tenemos un nuevo directorio y es muy lindo porque uno puede poner la foto, puede también poner algo que debe saber de mí y eso le da todo un párrafo donde uno puede explicar acerca de qué es lo que hace, si tiene alguna especialización distinta, también puede realmente hacerse desplegar muy bien para que los clientes puedan ver todo lo que hace. Supongo que no debe ser, obviamente no es una función primordial de Najid, pero tienen lo que llamaríamos nosotros una bolsa de trabajo. En otras palabras, llegan solicitudes de trabajo a Najid y Najid las publica para que sus miembros puedan presentar sus propuestas de trabajo. De cierto lado, sí. Cuando hay plazas que abren en diferentes tribunales, lo comparten con Naye para que nosotros lo podamos publicar con los miembros. Entonces, además lo que tenemos es el directorio donde si una agencia en particular está buscando intérprete coreano hoy, intérprete de español mañana, puede buscar por el código donde vive la persona, donde vaya a hacer la cita, pueden buscar por área o pueden buscar por idioma, y así pueden contactarse directamente con la persona. Entonces, en algunos casos, yo creo que algunos miembros a lo mejor han recibido ciertos trabajos sin saber que eso venía de que alguien los encontró en el directorio, porque sí tiene más de 3,000 consultas el directorio cada mes. Bastantes. ¿Y cuántos miembros tiene Najid? En este momento tenemos un poquito menos de 1,000 y siempre queriendo que sean más miembros. He notado Es- que tienen diferentes tipos de socios. Pueden tener socios como personas naturales, empresas, entiendo,
y socios institucionales, no sé cómo le llaman, he podido investigar un poco en la página. Los invito a los que nos están escuchando a ver los tipos de membresía que ofrece Najit. Me parece muy interesante. Yo misma voy a indagar un poco más sobre los diferentes tipos de modalidades de asociación que tienen. Dos comentarios más y ya con eso vamos a cerrar. Con respecto a Kudo, nos comenta una colega lo siguiente: para Kudo tienes que tomar varias clases en línea para aprender a fondo la plataforma. Al final se presenta un examen que tienes que pasar al 100%. Es un buen comentario para aquellos que se están preguntando en qué consiste certificarse en Kudo. Hay que entrar a investigar en qué consiste todo, la información está ahí. Y acá pregunta una colega peruana, ¿cómo uno puede ser miembro de su organización en Perú? Ingresa a la página de Najit en la parte de membresía o afiliación. Está muy bien detallado. Soy intérprete, entiendo, dice legal, jurídica o judicial, no lo sé. Legal dice certificada en los Estados Unidos. Entonces, a la colega que esté escribiendo eso, entiendo, no hay limitación de domicilio, ¿no? O sea, no tienes No. que vivir en los Estados Unidos para poder ser miembro Tenemos de muchos Najit. miembros que son internacionales y de hecho el año pasado fui a dar una presentación ante una asociación de estenógrafos y entonces como bien sabe, muchas veces las declaraciones que están tomando se hacen en el exterior, o sea, no en los Estados Unidos. Entonces, en esos casos, normalmente no me llaman a mí para que yo viaje a interpretar, buscan un intérprete localmente. Entonces, los que están buscando están en los Estados Unidos, pero puede que estén buscando intérprete en Perú, en Chiapas, México, en donde sea. Entonces, por ese lado también el directorio es bueno porque nos conocen como organización y así pueden buscar y en eso también estamos. Otro detalle de estos que están como en un papel como cartoncito, están bien bonitos. Los que son miembros pueden solicitar de que se les mande un paquete de los infográficos ya impresos a su casa sin costo. Entonces, si deciden Muy, afiliarse, que no duden en pedirlos. muy interesante. Por ejemplo, yo la primera vez que escuché hablar de Najit fue hará unos 10 años, porque llegó a mis manos un folleto, más de 10 años, un folleto, algo impreso, ni siquiera por o sea, ni siquiera como tenemos el acceso que tenemos ahora, ¿no? Que googleas y encuentras Najit y comienzas a entrar a la página. Pero una cosa es entrar a la página y otra cosa es hablar con la presidenta de Najit, que entiendo ¿serían ustedes la asociación más grande con mayor número de miembros en Estados Unidos, Najit? ¿La Asociación de Traductores e Intérpretes? ¿O hay, claro, Sí, está también la ATA, ¿no? Pero sí, la ATA por tamaño sí nos gana, pero entonces nosotros lo que tenemos es la especialización en lo que es interpretación y más que nada el enfoque en los tribunales. Entonces, claro, bien, no tiene que ser intérprete judicial para ser miembro. Tenemos muchos miembros que nosotros nos metemos las manos en diferentes temas más aparte de los tribunales. Entonces, a lo mejor si saben un poquito de mí, saben que mi tema de especialización tiene que ver con la agricultura y la parte de los insumos agrícolas y todo eso. Pero eso no quita el hecho de que Najit se enfocó y se inició para intérpretes judiciales y muchos de nosotros eso sigue siendo nuestra actividad primordial. bien, qué interesante. Entonces, retomo, ¿no? Qué maravilla, bueno, pese a todo lo que ha pasado y los tiempos difíciles que estamos viviendo, nadie se alegra, obviamente, porque hay una pandemia, una emergencia sanitaria mundial, pero la pandemia, y robándome un poco las palabras de Aimé cuando conversamos en primera instancia, nos ha dejado algunas cosas buenas, ¿no? En algunos entornos más buenas que malas, y una de ellas es tener la posibilidad de conversar con la presidenta de una asociación de la envergadura de Najit, de manera gratuita ha donado su valiosísimo tiempo para conversar con colegas de, por lo menos he visto unos 15 países conectados, ¿no? No 15 colegas, sino 15 colegas de 15 países, eh, y poder escuchar de su propia boca, ¿no? Que pueden ingresar, animándonos a ingresar a la página de su asociación, de la asociación cuyo consejo directivo preside,
dónde está la información que podemos compartir. Entonces se trata de compartir, y acá me río un poco porque cuando leí una pregunta pensé que se referían a ser miembro de NAGIT y se están refiriendo a ser miembro de la ATPP. Ah, No, pero bueno, igual, para los que querían ser miembros de NAGIT y vivían en el Perú, saben que pueden afiliarse, postular o seguir el proceso de admisión. En el caso de la ATPP, si escribes a cursosatpp@gmail.com, te podemos mandar los requisitos. Te mandaría la página web. Nuestra página web está viejita, vamos a renovarla. Para todo efecto es atpp.org.pe, ahí hay una pestaña de membresía, pero lo mejor sería que nos escribas a cursosatpp@gmail.com para que podamos enviarte los requisitos. Tampoco tenemos limitación de domicilio, no tienes que vivir en el Perú para ser miembro de la ATPP. Tenemos miembros que viven en otros países, en otros continentes. Y nos piden el link de la organización, entiendo, se referirán a NAGIT esta vez. El link lo podrías poner por favor en el chat de la página web de ustedes, si no lo has hecho ya. sí, ya voy. Ahí está la página de NAGIT y les ponemos la de la ATPP que llora al lado de la de NAGIT.org.p. A ver, un minuto. Por alguna razón no sale. Ah, no, está saliendo una persona. Bueno, a ver, por favor, la parte técnica que me ayude para poder copiar la información y que no esté en privado. Todos en público. A ver. Ya, por alguna razón nuestro chat no manda, pero es atpp.org.p. Y también pueden escribirnos por Facebook, ¿no? Sí, ya le llegó a la persona que quería la información. Y bueno, para ir cerrando, eso, ¿no? Que estamos acá todos juntos y estamos en esto de ejercer la profesión con determinados estándares éticos, de calidad, de confiabilidad, de todo lo demás. Y estamos para ayudarnos y apoyarnos, ¿no? Yo sé que somos competidores en el mercado, pero todos remamos en la misma dirección, que es asegurar un proceso de comunicación impecable, ¿no? Y siempre con los parámetros éticos y de calidad requeridos. A ver, tenemos una persona acá que, por favor, apaguémosle la cámara hasta el final, han estado con la cámara prendida. Bueno, entonces, nos despedimos y quisiera pedirles que ahora sí prendan sus cámaras. Antes de que las prendan, por favor, todavía no, decirte, Aimé, que están compartiendo, están agradeciéndote tu presencia. Muchas personas están diciendo gracias por la humildad con que has compartido toda la información. Y no sé si quieres unas últimas palabras, porque ya hemos agotado el tiempo, y antes de que nos desconectemos todos, quisiera que prendiéramos nuestras cámaras. A ver, a la parte técnica, quisiera que fuera posible eso. Uy, ya comenzaron a prender todo. A ver, Aime. Sí, pues yo quisiera decirles gracias pues por la invitación. Me siento muy halagada de compartir este momento con ustedes y que hayan tomado tiempo de sus tardes también para acompañarnos, y reconozco algunas caras conocidas y entonces les saludo, y otras que son caras por conocer. Entonces ojalá nos podamos coincidir en algún momento, ya sea en alguna conferencia o evento con la ATPP o con NAGIT, pero pues aquí a sus órdenes. Si tienen cualquier pregunta, también con mucho gusto me pueden escribir el momento que quieran. Ahora sí, no sean tímidos porque han estado prendiendo sus cámaras, préndanlas todas. Quisiera que todos saludaran a la cámara y desearles una feliz tarde. Y nos vemos muy pronto en otra reunión de la ATPP. Que estén bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. No apagues todavía, no apagues, que sigan prendiendo. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por Gracias, estar. Aimé. Gracias, de verdad, se pasaron. Muchas gracias.
Gracias a Gracias a todos. Buena tarde. Besos de México. Saludos. Saludos desde Kansas.